Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a la lección 5 del módulo Interfaz Gráfica. En esta lección conversaremos sobre cómo crear cuadros y cajas de texto. Entonces, un cuadro de texto es un objeto en el que podemos agregar texto en cualquier parte o lugar del archivo o del programa que nosotros queremos realizar. Estos son útiles para llamar la atención y también pueden ser de ayuda a la hora de mover el texto por todo nuestro documento. Las cajas de texto, pues es un elemento común de interfaz gráfica de usuario en donde nosotros introducimos el texto. La diferencia entre las cajas de texto y los cuadros de texto a nivel de interfaz de usuario es que los cuadros de texto son utilizados comúnmente, por ejemplo, cuando nosotros realizamos un login para introducir el texto del email o del password. En el caso de las cajas de texto, las utilizaremos para crear cuadros más grandes, como cuando necesitamos que el usuario ingrese la opinión sobre algo al respecto o un comentario. Es decir, que esta caja vendría a ser más grande y el usuario podría introducir mucho más texto del que se podría en un cuadro de texto. Ahora, en la práctica, lo que nosotros vamos a hacer es, primero vamos a crear un cuadro de texto. Entonces, para crear el cuadro de texto, pues ya tenemos nuestra raíz creada, nuestro frame, lo hemos empaquetado y vamos a empezar. Entonces, yo le voy a decir a él que primero vamos a hacer un cuadro de texto. Para crear nosotros el cuadro de texto, lo primero que debemos hacer, así como cuando lo hacíamos con el label, es crear una variable. Entonces vamos a crear la variable cuadro. Esta variable cuadro me va a recibir algo que se llama entry. Esta es la forma en la que nosotros vamos a crear nuestro cuadro de texto. Y lo vamos a introducir dentro de this frame. Ahora, vamos a empaquetarlo. Y si yo le doy Enter, nos va a suceder lo mismo que nos pasaba con el label, que se va a ajustar a nuestro cuadro de texto. Entonces, pues igual acá yo ya le puedo escribir el texto, pero obviamente pues se ve acá un poco ajustado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, en vez de este pack, usar el place como lo hacíamos con el label y le vamos a dar pues nuestras coordenadas. Entonces le voy a decir que esto esté en 200. Vamos a ver si le doy clic. Pues ya se cumple nuestro place. Vamos a colocarle un label a ese cuadro. Entonces, esto va a ser del tipo label. Obviamente también lo voy a colocar en mi frame. Y vamos a posicionarlo. Ahora, vamos a colocarle exactamente las mismas coordenadas que voy a colocar esto más pequeño para que se vea un poco más. Y si yo le doy play, no le coloqué aquí el texto. Vamos a decir email. Porque vamos a hacer el ejemplo con el login. Entonces, si vemos aquí, podemos detectar que el label se sobrepone encima de la caja de texto. Nos damos cuenta al ingresar texto que aquí, pues obviamente en la parte de arriba está el label. Para que eso no suceda, lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, digamos para que lo veamos mucho más, voy a colocarle aquí 250. Y pues como vemos acá se sobrepone y si yo le escribo algo, como vemos pues la parte de aquí no se ve. Entonces ahora sí, para que eso no nos suceda, nosotros vamos a utilizar algo que se llama grillas. En inglés vendrían a ser grid, que sería utilizar las filas y las columnas.
Entonces, en este caso, vamos a reemplazar este place por el grid. Y este grid nos va a recibir row. Y nos va a recibir column. Solo que aquí, pues yo le voy a escribir en dónde lo quiero posicionar en mi fila y en dónde lo quiero, en cuál columna la quiero posicionar. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que quiero que se coloque en la fila 0 y en la columna 0. Voy a hacer exactamente lo mismo para el label, pero en este caso voy a decirle a él que me lo coloque en la columna, no, voy a decirle que esto sea en la fila 1 y vamos a dejarlo así a ver cómo se comporta. Si vemos, a nosotros nos está colocando en la fila 1, en la columna 0, el email, y en la fila, en la fila 0 y en la columna 0, en la palabra email, que sería nuestro label, y en la fila 1 y en la columna 0, nuestro cuadro de texto. Pero ahora, como es un formulario de login, lo que nosotros queremos hacer es colocar el email al lado de la caja de texto, como comúnmente lo usamos. Entonces, lo que debemos de hacer es colocar también acá el 0, pero pues la diferencia es que vamos a colocar la columna en la posición 1. Entonces, si yo le doy Enter, nos colocaría el email en la posición 0 y la columna en la y el cuadro en la posición 1. O sea, el label 0 y el cuadro 1. Ahora, vamos a crear, como estamos haciendo un login, vamos a crear nuestro label para la contraseña. Entonces, para la contraseña vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que pues aquí vamos a empezar entonces a cambiarle los nombres. Entonces voy a decirle usuario cuadro, este va a ser usuario label, y ahora aquí le vamos a decir pass cuadro y pass label. Vamos a colocar uno debajo del otro, entonces en este caso row vendría a ser 1 y vamos a ejecutar como se ve. Entonces, como vemos, ahora le cambié aquí el texto. Entonces, como vemos, al ejecutar, pues tendremos ya nuestros dos labels y nuestros dos cuadros de texto para nosotros poder insertar los datos. Ahora, como vemos aquí, se ve un poco estrecho el espacio. Entonces, para nosotros empezar ya a trabajar con los espacios dentro de los labels o los cuadros de texto, lo que vamos a hacer es, como estamos utilizando Grid nos va a recibir algo que se llama path. Este path nos va a recibir X o Y. X cuando es horizontal y Y cuando es vertical. Entonces, en este caso le voy a decir que path X va a ser igual a 10 y path Y va a ser igual a 10. Vamos a colocarle todos iguales a todos los grids que tenemos aquí. Path X, path Y a este, path X y path Y a este, y path X y path Y a este. Si le damos a ejecutar, pues aquí nos está dando el espacio, entonces vamos a dejarlo por ahora así. Igualmente, pues como es a gusto del usuario, ustedes lo pueden modificar como ustedes quieran. Bien. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es este cuadrito de acá, la contraseña. Normalmente cuando hacemos un formulario de login se nos muestra como oculta, entonces nos muestran como unos asteriscos. Como vemos aquí, pues obviamente no se ve la contraseña oculta. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que al cuadro de la contraseña le vamos a pasar un config. Este config
nos va a recibir algo que se llama show. Este show lo que va a hacer es que nos va a cambiar el dato que estamos ingresando por el elemento que nosotros querramos. Entonces, digamos, en este caso yo quiero que sea un asterisco. Entonces, si yo le doy Enter, cuando yo le voy a dar la contraseña, pues ya nos va a cambiar el dato por un asterisco. Igual este show, pues lo podemos cambiar por cualquier otro elemento. Puede ser un número, puede ser una letra. Entonces, digamos, en este caso le voy a dejar la letra L. Y si yo escribo, solo nos va a mostrar, perdón, pero obviamente pues yo voy a tener aquí el cuadro de texto. Lo voy a dejar así en asterisco para que se cumpla como las otras interfaces que la dejamos ahí en asterisco. Ahora vamos a entrar a hablar de las cajas de texto. Entonces, como recordamos, las cajas de texto pueden ser como para opiniones, quejas, reseñas. Entonces, digamos que vamos a querer hacer una opinión. Entonces, vamos a poner acá el comentario, caja de texto. Vamos a dejarle a este cuadro de texto para identificarlo. Entonces, esta caja de texto, bueno, vamos a empezarla a crear. Entonces, vamos a decirle cuadro, igual. Y para crear el cuadro, lo que nosotros debemos hacer es llamar a text. ¿Sí? Así nosotros podemos crear el cuadro. Lo vamos a dejar en mi frame y lo voy a posicionar. Entonces, cuadro.grid. Vamos a dejarlo en la fila 2. Y le voy a decir que sea en la columna 1. También le puedo pasar el pad X y el pad Y. A copiar esto de aquí para que todos sean iguales. Y vamos a crearle un label. Entonces, label, cuadro, label. Este va a ser de tipo label. Esto vamos a meter en mi frame. Este es un label normal. Entonces, cuadro label va a ser. Nos hizo falta acá el texto. El texto que nos va a recibir el label. Entonces, comentario. Aquí puede ser cualquier cosa, como por el ejemplo. Vamos a hacerle también pues el grid. En este caso lo vamos a colocar también en la columna 2. Perdón, en la fila 2, en la columna 0. Y pues vamos a colocarle el pad X y el pad Y. Ahora, si nosotros ejecutamos, nos va a salir de la siguiente manera. Entonces, como vemos, este cuadro es bastante grande. Nosotros podemos configurar el tamaño de este cuadro de la siguiente manera. Cuando vayamos a crear el cuadro, pues sencillamente como lo hicimos en el ejemplo anterior de los labels, lo que tenemos que hacer es pasarle el width. Pongámosle, escribo mal, width va a ser igual a, pongámosle 20 y height va a ser igual a 20. Ponemos cuadras a ver cómo se ve. Bueno, acá creo que le podemos colocar a este 10. Listo, no, yo creo que lo podemos dejar un poquito más pequeño. Y hacia aquí nos quedaría perfecto. Entonces aquí escribimos los datos, pero como vemos, en algunas ocasiones, en la mayoría de las interfaces de usuario, nosotros vamos a tener aquí una parte de acá, un scroll, pero pues no lo tenemos aquí, solo puedo subir y bajar con el mouse. Entonces, para tener ese scroll, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle aquí el scroll. Entonces, ese scroll vamos a crearlo de la siguiente manera. Vamos a decir que scroll va a ser igual a scroll bar.
así lo creamos. Entonces, scroll back va a estar en mi frame y nos va a recibir algo que se llama command. Este command, nosotros para poderlo mostrar, como lo vamos a mostrar para el cuadro, entonces este cuadro, le vamos a decir punto y le vamos a pasar Y. Esta Y es porque lo queremos vertical, pero puede ser X. Entonces, Y.view. Entonces, les recuerdo, este puede ser reemplazado tanto, esto puede ser utilizado como X como Y. Entonces, ahora le vamos a decir nuestro grid para posicionar. Grid.scroll.grid. Porque pues no nos va a mostrar. Entonces, le vamos a decir row y le vamos a colocar las mismas coordenadas de mi cuadro. Las mismas coordenadas. Ahora vamos a ver cómo esté. Bueno, nos queda adentro, entonces vamos a colocarlo una columna después. Listo, aquí lo vemos. Pero, pues como vemos acá, pues no nos muestra el scroll. Entonces, para que nos muestre el scroll, tenemos que utilizar algo que se llama sticky. Sticky nos va a recibir N, este, o sea, norte, sur, este, oeste, también puede ser norte, sur, también puede ser suroeste, pero no, noroeste, etc. En este caso vamos a pasarle NS, o sea, EW. Este NSW se nos va a ajustar el tamaño al cuadro de texto, es decir, va a tomar este width 20 y como vemos pues aquí lo vemos, entonces si yo escribo pues igual acá, mira, ¿sí ven? No está haciendo nada, está inservible, solo nos sirve para subir y para bajar, pero nosotros queremos habilitarle, esta opción, porque si ven, se alcanzan a dimensionar, no la podemos arrastrar. Entonces, para que podamos hacer esa función, lo que tenemos que hacer es configurar el scroll. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es decirle a mi scroll, a mi comentario, perdón, en este caso le pasaríamos la configuración desde el cuadro, .config, y aquí le voy a pasar lo siguiente, Y. Igualmente, esta Y pues, puede ser reemplazada por X, dependiendo de cómo sea este view. Entonces, Y, scroll, command, va a ser igual al scroll que estoy creando, .set. Entonces, esto va a ser cambiado. Entonces, yo lo voy a ir cambiando conforme a lo que el cuadro lo vaya escribiendo. Entonces, aquí voy escribiendo. Entonces, como vemos, el scroll se me va haciendo más grande o más pequeño dependiendo de lo que vaya haciendo. Y ya, pues voy a tener activo esta parte de aquí. Hemos terminado nuestra lección de cajas y campos de texto. Muchas gracias por su atención.